¿Qué es lo que puede impedir a la persona humana alcanzar su madurez, su plenitud? Como propone, invita a Jesús con su buena noticia, con el Evangelio. Sin duda algo que sea más atractivo, que atraiga más que el Evangelio, como puede ser la posesión por los bienes materiales, por la riqueza. De esto nos habla el Evangelio del domingo Marcos cuando afirma que Jesús salía de camino. He aquí que un tal se le acercó corriendo y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro insigne, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva o vida eterna? El evangelista nos da una clave importante para comprender este episodio. Dice que cuando Jesús salía en el camino, esta expresión ya nos recuerda a la parábola de los 4 terrenos, cuando la semilla que cayó junto al camino no pudo dar fruto. Ya nos está diciendo Marcos, nos anticipa que de este encuentro que Jesús tiene con ese individuo no va a salir nada bueno, no se va a producir ningún fruto. Porque ¿qué es lo que le preocupa a este hombre que llega corriendo y se arrodilla delante de Jesús? Le preocupa la vida eterna, alcanzar la vida eterna. En el Evangelio de Marcos, los que corren y los que se arrodillan son personas con grandes problemas, o son endemoniadas o tienen el problema de la lepra, como el leproso que se arrodilló delante de Jesús. Esa es otra manera de darnos a entender el evangelista, cómo este hombre vive con una angustia, una ansia muy fuerte, es decir, qué es lo que él tiene que hacer, se tiene que conquistar esa vida eterna, pues seguro que Dios lo va a hacer entrar en el paraíso. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas insigne a mí? Insigne como Dios ninguno. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, sustenta a tu padre y a tu madre. Jesús no ha venido para hablar de la vida eterna o de la vida definitiva, ni qué es lo que hay que hacer para entrar en el paraíso. Jesús ha venido para anunciarnos el reinado de Dios, para construir en esta tierra un reino, un reinado que permita a las personas vivir de la manera más humana y más completa posible, es decir, traer el paraíso a la tierra. De esto se interesa Jesús. Por ese motivo, cuando esa persona le pregunta cuáles son las cosas que tiene que hacer, Jesús le recuerda los mandamientos de Moisés, pero le cita, le hace una enumeración solamente de aquellos mandamientos que tienen que ver con el comportamiento hacia el prójimo. La ley de Moisés tenía 2 tablas, el compromiso hacia Dios y el compromiso hacia los demás. Jesús le recuerda solamente el compromiso que tiene que tener hacia los demás: no matar, no robar, no decir falso testimonio. Y añade también: no defraudes. Esto no forma parte del decálogo de los 10 mandamientos de Moisés, pero Jesús lo introduce para dar a conocer de qué manera se hacen las riquezas en esta tierra, defraudando. Como denunciaba el libro del Deuteronomio, al capítulo 24, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos, un forastero que reside en las ciudades. Le darás cada día su salario. El fraude, ¿en qué consistía? En no dar la paga al jornalero. Así se hacían las riquezas en ese tiempo. Y Jesús lo pone como una condición para entrar en la vida definitiva. Marco nos dice algo muy fuerte: se puede alcanzar esa vida definitiva incluso sin creer en Dios, porque a Jesús le interesa, eso se lo dice a ese hombre, el comportamiento, cómo es el comportamiento hacia los demás. Él le declaró: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús se le quedó mirando y le mostró su amor diciéndole: una cosa te falta, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres, que tendrás en Dios tu riqueza, y anda, ven y sígueme. Jesús le hace ver a este hombre al que mira con mucho amor, con mucha atención, que en el fondo le falta todo. Una cosa te falta y decís que todavía no tienes nada interesante, es decir, lo que te permita experimentar aquí en la tierra esa presencia de Dios que la haga rica y que pueda desarrollarse de una manera única tu vida en esta tierra, no observando mandamientos al negativo, no matar, no decir falso testimonio, no robar, etcétera, etcétera, sino hacer lo que permita ese crecimiento humano. Esa es la riqueza que le falta a este hombre. Y le propone que venda todo lo que tiene, que se libere de sus riquezas para que pueda realmente encontrar lo que da valor a su vida. A estas palabras el otro frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenía muchas posesiones. No le ha ido bien a este hombre que ha ido a buscar a Jesús muy angustiado porque quería tener la seguridad para entrar en la vida eterna. No le ha ido muy bien porque acaba peor de cómo se encontró con Jesús. Se va entristecido con el ceño fruncido. Las riquezas
cuando se acumulan, tienen este poder de entristecer y de dejar siempre a la persona en un estado de angustia. Porque lo que nos está diciendo Marcos, y esa es la invitación que Jesús ha dado a ese hombre, es que los bienes materiales no se poseen, sino que uno se siente esclavo de esos bienes. Son los bienes materiales los que poseen a la persona y no la hacen libre, no la dejan libre para poder organizar, orientar, decidir en su vida de la mejor manera que él quiera. Esa es la angustia que este hombre tenía y esa es la tristeza que se le echa encima cuando Jesús lo ha invitado a desbarazarse de todos sus bienes para que finalmente pudiera ser una persona libre. Jesús, paseando la mirada alrededor, dijo a sus discípulos: ¿con qué dificultad va a entrar en el reino de Dios los que tienen el dinero? Los discípulos se quedaron desconcertados ante estas palabras y Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en la riqueza. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el reino de Dios. Jesús ha tenido que convencer a sus discípulos de esta enseñanza, que los ricos no entran en el reino de Dios porque no les interesa esa propuesta de crear una sociedad de personas que puedan todas gozar de los bienes de la creación. A los ricos les interesa solamente conservar su patrimonio, sus riquezas. La propuesta de Jesús de crear una sociedad solidaria, que la gente sea generosa, que se pueda compartir, todo eso que crea abundancia, al rico no le interesa. Por ese motivo dice Jesús que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y hace una comparación que puede ser una paradoja: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que no un rico en el reino de Dios. Es decir, que un rico sea capaz de desbarazarse de sus riquezas para empezar una sociedad nueva en la que la abundancia es el fruto del compartir y de la solidaridad. Los discípulos siguen muy consternados porque piensan que pueden subsistir. Jesús se les quedó mirando y les dijo: humanamente imposible, pero no con Dios, porque con Dios todo es posible. El que es capaz de reconocer a Dios como único Señor, dejando a un lado la riqueza, ese se enriquece, porque Dios, cuando encuentra acogida en su amor, todo lo hace abundante, todo lo hace bueno, todo permite a la persona poder alcanzar esa plenitud humana.